Hola, soy Alfredo Suárez, coordinador de comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann, y quiero invitarte a que veas la conferencia que tuvimos con Konstantin Kuhl al respecto de la crisis entre Rusia y Ucrania. En esta conferencia podrás encontrar todas las repercusiones que tendrán para Occidente esta invasión. Y no olvides, te invito a que te suscribas haciendo clic en este botón que está aquí abajo y dándole like, o está aquí, o está ahí. No olvides suscribirte, pícale a todos los botones. Hablamos de la situación de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Estamos en la cuarta semana de esta guerra y para empezar, quisiera darte la palabra, Konstantin, para explicar un poco en qué situación estamos ahora. Muchísimas gracias, Ziggy. Es un gusto verte a ti y ver a todo el mundo, a todos los participantes de todos los países que están acá. Yo veo a mucha gente que ya he podido encontrar en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en México, a muchos empleados, muchos colegas de la fundación. Es un gusto ver a todo el mundo en esta situación muy, muy diferente a lo que hemos visto en la última vez que hablamos, que yo he tenido la posibilidad de estar en Latinoamérica, porque mucho ha cambiado. Estamos hablando en una situación en la cual se encuentra en guerra este continente de Europa. Se tienen que imaginar que para nosotros como alemanes, Ucrania está muy cerca, es un país muy cercano de nosotros. Ahora yo estoy acá en Berlín, solo dura 1 hora y media, creo, para llegar a la frontera de Polonia, y desde Polonia solo es un país más, o sea, hay una frontera entre Polonia y Ucrania, así que se siente toda esta situación se siente muy cercana para todos los europeos y trae muy, muy malos recuerdos, sobre todo para la gente que tiene 70, 80, 90 años, que se acuerda ahora de la guerra y que trae muchos acuerdos muy, muy feos a los años 90, cuando tuvimos la guerra en los Balcanes y en lo que era Yugoslavia en la época. Y claro que trae también recuerdos a lo que pasó en el año 2015, cuando mucha gente vino desde Siria hacia Europa. Así que la situación está muy grave. Es una situación increíble que no hemos creído que pudiera pasar, y yo quería compartir con ustedes algunas observaciones que yo tengo por el momento, y después, si ustedes quieren, vamos a empezar con un pequeño debate. Bueno, primero, lo que me parece importante es que lo que nosotros estamos viendo es una escalada del ataque ruso hacia Ucrania. Este ataque no ha comenzado hace 3 semanas, no ha iniciado hace 3 semanas, sino está durando ya desde el año 2014, cuando vimos la anexión de la península de Crimea, y algunos años después, algunos meses después, cuando vimos la de facto anexión de algunas partes del este de Ucrania. Desde entonces se están muriendo gente, se está muriendo gente en Ucrania por causa de esos ataques, y lo que vemos desde hace 3 semanas ahora es una escalada de este ataque, lo que ha crecido hacia una guerra de agresión, una verdadera guerra de agresión, que no está justificada para nada y que viola al derecho público internacional. Este desarrollo ha causado
una fuga inmensa, hay muchísimas personas desplazadas, mucha gente ya se ha muerto, miles de personas que se han muerto y millones de personas que son refugiados, que son ahora personas desplazadas. Tenemos que tomar en cuenta que Ucrania es un país con 40 millones de habitantes y muchísima gente de ellos van a salir del país y ya están saliendo. Hemos visto unas reacciones muy fuertes de la comunidad internacional, sanciones económicas muy graves que por el momento causan problemas inmensos para la economía rusa, pero en el mismo tiempo vemos que en los países europeos hay muchos debates sobre la situación de la energía, y lo que Alemania tiene que hacer ahora es reducir la dependencia económica de la energía rusa, pero eso eso se puede decir muy fácilmente, pero hay que hacerlo, y hacerlo es algo que me parece muy difícil por el momento. Lo estamos tratando, lo estamos intentando, pero será un proceso que probablemente se tiene que mantener por algunos meses, si no años, porque no sabemos cuánto tiempo esta situación va a continuar. Lo que nosotros ahora en Alemania estamos haciendo, aparte de fortalecer las sanciones, tratar de reducir la dependencia económica de la energía rusa, es tratar de cuidar a las personas desplazadas y a los refugiados. Como ustedes tal vez han leído, han visto, la Unión Europea ha activado un mecanismo legal que les permite a las personas desplazadas de Ucrania ingresar a la Unión Europea y vivir acá, tener acceso al mercado laboral, tener acceso al sistema escolar y realmente quedarse aquí. Lo que ya tenemos es que los ciudadanos de Ucrania pueden viajar a la área de Schengen sin visa. Eso es una diferencia muy importante comparando la situación de ahora con el año 2015, porque las viajes son un poco más arregladas que en el 2015. Sin embargo, hay que tomar esto, lo que estamos viendo, muy en serio, y probablemente va a durar por muchos meses más y va a ser mucha gente que viene hacia Alemania. Esta situación ha causado múltiples debates acá en el país, pero en el continente entero, sobre la energía, sobre las sanciones, pero también sobre la cuestión de la seguridad. Como ustedes saben, el ejército alemán tiene muchos problemas, o sea, tiene un presupuesto muy grande, pero nadie sabe para qué están gastando toda esta plata. Porque no sirve para nada prácticamente, y ahora tenemos el propósito como nueva coalición de la cual somos parte nosotros como liberales también, de fortalecer el ejército alemán y hacer mucho más que en el pasado para que podamos defender nuestro país en cualquier situación. Lo que causa muchas situaciones muy feas, y lo que desde mi punto de vista debe causar muchos pensamientos en las cabezas de los políticos europeos, es que nosotros como países no hemos tenido en serio lo que nos han contado nuestros amigos de Ucrania, nuestros amigos de los países bálticos durante los últimos años. Porque no es cierto que Putin nos hubiera sorprendido a todos, como algunos dicen. Eso es un acto que fue planificado durante años, y hemos visto que Rusia, por varios métodos, plata introducida a los sistemas políticos de Europa, influencia sobre los medios de comunicación, sobre canales como Russia Today, han preparado esta situación, y muchísima gente del ámbito científico ya nos ha dicho que algo como esto iba a pasar.
Entonces, nosotros no podemos estar sorprendidos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos cuenta la gente entre Berlín y Moscú, porque hay muchos países dentro, entre estas dos ciudades y entre esas dos ciudades, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Así que se está cambiando mucho ahora en Europa. Yo pienso que en el mundo, sin embargo, tenemos que colaborar, y para terminar, déjenme añadir que hay mucho que Latinoamérica por el momento y Alemania y Europa tienen que discutir. Solo les voy a dar dos ejemplos. Primero, la cooperación entre los estados democráticos ahora tiene que estar aún más fuerte y aún más cercana que antes. El trabajo de la fundación, organizaciones como Relial, como Liberal International, ahora sí son más importantes que antes. ¿Por qué? Es porque nosotros vemos que los regímenes autoritarios en el mundo se están protegiendo entre sí. Solo ha habido 4 países latinoamericanos que no votaron en favor de la resolución de las Naciones Unidas contra la guerra de agresión, y estos fueron Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Cuba. Todo el resto de los países, hay algunos que no participaron en el voto, Venezuela, por ejemplo, pero todos los otros países que participaron en el voto, latinoamericanos, votaron con sus aliados contra esta situación en Rusia. Y, por ejemplo, que no hemos visto que Cuba votara en favor de Rusia, ya es un progreso que hace muchos años, que por muchísimos años no habríamos considerado posible. Entonces, la cooperación entre las sociedades democráticas y los estados democráticos me parece algo muy, muy importante, y nosotros tenemos que aún fortalecer nuestra cooperación, y esto se puede ver sobre todo en el ámbito de las organizaciones internacionales, pero también con respecto a muchos de los otros asuntos que he mencionado. Último aspecto es la cuestión del libre comercio. Ucrania es responsable para una gran parte del trigo que se consume en todo el mundo. Esto va a causar problemas enormes en Europa, en África. Yo no soy experto en este ámbito de nutrición, pero me imagino que en otras partes del mundo también. Por lo tanto, los países latinoamericanos y los países europeos necesitan menos fronteras con respecto al comercio. Así que los proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur son algo con el cual tenemos que seguir adelante ahora y no parar de negociar, porque necesitamos más intercambio, más cooperación, más comercio, más libre movimiento de personas, de ideas y de bienes entre países democráticos de Latinoamérica y Europa. Hasta ahí, desde Berlín, les voy a contar, porque no lo he dicho en el inicio, que para mí y para nuestro Partido Liberal es una situación también completamente diferente, porque como ustedes saben, no estábamos en el Parlamento entre 2013 y 2017. Volvimos al Parlamento en el 2007, estábamos en la oposición por los últimos 4 años, y desde la última elección, 2021, somos parte del gobierno. Así que se ha cambiado nuestro trabajo totalmente. Nosotros ahora tenemos 4 ministros en el Parlamento alemán. Lo que nosotros decidimos acá en el Parlamento realmente se hace realidad. Eso es diferente cuando uno se encuentra en la oposición, pero esto también trae muchísima responsabilidad. Les cuento que hoy en día se cumplen los primeros 100 días del nuevo gobierno alemán, y se pueden imaginar que con la pandemia y la guerra, los últimos 100 años han tenido un poco una agenda diferente de la cual nosotros nos habíamos imaginado. Muchas gracias por la atención. Disculpen que mi español todavía lo tengo que practicar más y más, pero el evento de hoy es una ocasión muy, muy buena para esto.
Gracias. Muchas gracias, Constantín. Y tu español me parece muy bueno. Entendimos todo. Empezamos con una pregunta, porque la propaganda de Rusia está bastante fuerte en América Latina también, y viene desde Russia Today, viene de la ultraderecha, como Bolsonaro y Trump, viene de la izquierda, como Venezuela y todo. Entonces, y hay algunas voces que dicen, hubo muchas guerras, muchos conflictos. Antes, tú mencionaste la guerra de sucesión yugoslaviano y por qué la comunidad internacional se mezcla de esta manera aquí. Pero creo que hay diferencias fundamentales. Y como tú eres abogado, experto de derecho, puedes posiblemente explicar qué destaca esta guerra. ¿Por qué es una diferencia? ¿Por qué es algo que debería provocar una reacción más fuerte? Bueno, las razones por las cuales esta guerra debería tener una reacción más fuerte de la comunidad internacional son razones legales, pero son razones políticas también. Y las razones políticas son que la comunidad internacional no puede tener ningún interés, ni los países europeos, ni los países de Latinoamérica, que haya una guerra en Europa por causas económicas, por causas de migración, por causas del paro de intercambio nacional. Hay muchísimos estudiantes internacionales, por ejemplo, que vienen desde Latinoamérica a países como Ucrania, porque es más barato estudiar en Europa si uno estudia en Ucrania que si uno estudia en Francia o en Alemania. Entonces hay mucha gente de todo el mundo que ahora se encuentra en Ucrania y que está huyendo de esta guerra. Entonces una escalada así, tanta violencia, tantos muertos, tantas personas desplazadas trae una destabilización inmensa para la comunidad internacional entera. Así que nosotros no podemos tener ningún interés político en quedarnos neutrales, sino que tenemos un interés político fundamental de tomar y expresar nuestra voz y tomar un lado, creo que se puede decir. Hablando de las razones legales, bueno, el asunto es muy claro. Todos los países del mundo tienen su derecho a autodeterminación. Esto es cierto para México, eso es cierto para Argentina, para Alemania, para Rusia y para Ucrania. Y podemos ver que un estado como Rusia no quiere aceptar que los países que anteriormente fueron parte de la Unión Soviética tengan su propio derecho a autodeterminación. Por lo tanto, está tratando de crear la imagen de que tuviera que proteger a rusos étnicos en los estados anteriores, partes de la Unión Soviética. Eso lo hemos visto en, ¿cómo se dice en español? Georgia, Georgia. Esto lo estamos viendo en los estados bálticos, que gracias a Dios son parte de la Unión Europea y de la OTAN. Y esto lo podemos ver en el este de Ucrania. Siempre pasa lo mismo. Siempre están distribuyendo pasaportes, están causando violencia, están iniciando desinformación y después están atacando a rusos en este país y nosotros les tenemos que ayudar y tenemos que liberar a estos pobres rusos en Georgia, en Ucrania o en otras partes. Y esto no es una causa legal, sino que es una causa fingida por la Federación Rusa. Al mismo tiempo, se trata de generar la imagen
de que Rusia se estuviera defendiendo contra agresiones de estados que se encuentran alrededor de Rusia, y ustedes saben bien que Rusia dice que el OTAN se ha movido mucho hacia la frontera rusa. Bueno, lo que es cierto es que ahora tenemos países miembros del OTAN que anteriormente fueron miembros de la Unión Soviética. Pero lo que también es cierto es que estos estados quisieron estar miembros de la OTAN porque tuvieron miedo de que les pasara lo mismo que ahora está pasando a Ucrania. Y yo no, a mí me falta toda la fantasía como alguna persona en el este de Europa ahora va a creer una sola palabra del presidente Putin de Rusia, que no hubiera violencia o guerra, o que hubiera una promesa de seguridad por parte de Rusia, porque podemos ver que el gobierno ruso no quiere aceptar ninguna autodeterminación de estos países. Y nosotros, como alemanes sobre todo, no deberíamos crear una situación en la cual el deseo a la autodeterminación es más valorizado en Italia, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, que en Polonia, o que en Chequia, o que en Ucrania. Esas personas, estos seres humanos son europeos como nosotros y tienen el mismo derecho a la autodeterminación como nosotros. Entonces, no hay una agresión contra Rusia, hay el deseo de estar libres y de determinar sobre su propio destino. Y bueno, eso es una gran diferencia. Ziggy ha mencionado los conflictos en los Balcanes y en lo que antes era Yugoslavia. Lo que hay que, o sea, si queremos entrar a esta situación legal, hay que ver que hay una decisión muy, muy clara ahora de las Naciones Unidas en contra de esta guerra. Y la razón porque no ha habido una decisión clara de las Naciones Unidas contra la intervención del OTAN en Yugoslavia, justamente fue la relación entre Rusia y Serbia. O sea que eso es la misma historia que se está repitiendo y es la misma agresión contra la cual nos estamos defendiendo. Y déjenme también añadir un aspecto personal, porque Alemania está mucho más cerca de Rusia que Latinoamérica. Esto es bastante cerca. Usted se puede ir en tren hacia Rusia desde Berlín. Hay que cambiar un poco el tren, pero se puede ir en tren normalmente. Por el momento ha de ser un poco difícil. Hay partes de Europa que anteriormente fueron parte de Alemania, que ahora son parte de Rusia. O sea, eso realmente es súper cerca. Hay muchísimos hay muchos alemanes que tienen padres que nacieron en Rusia o en Ucrania. O sea, nuestros países son muy, muy cercanos. Así que a veces hay como una romántica hacia Rusia, y hay mucha gente que les gusta mucho el lenguaje ruso, la literatura, la música, y todo esto está maravilloso. Y gente como yo, gente como los de Polonia o gente de la científica que dijeron antes, cuidado, algo va a pasar, a ellos siempre les dice, a ustedes no quieren a los rusos, son rusofobia, es un gran problema. Y esto simplemente no es cierto. Yo en la vida he estado 3 veces en Rusia y 3 veces en Estados Unidos en la vida. O sea, yo no tengo ninguna preferencia hablando de la gente que he conocido. Hablando del sistema político, yo tengo una preferencia muy, muy clara, y esa preferencia es sobre el Atlántico, porque es un sistema libre. Pero hablando de la gente que he conocido, y los rusos, las familias rusas, y la literatura, y la música, y la cocina, y todo esto, no hay ninguna rusofobia en Alemania o en Europa. Eso es un cuento que nos está contando Putin para justificar sus agresiones. Es justamente la misma historia. Así que
es un poco raro que los que se interesan por relaciones con amistad con Rusia ahora son llamados llenos de rusofobia, porque eso simplemente no es cierto. Muchas gracias. Creo que lo que tú has explicado es, ya, lo exprimó el presidente Zelensky en el Bundestag ayer, cuando dijo que nosotros los ucranianos no solamente defendemos nosotros y nuestra libertad, pero la libertad de ustedes también, de la comunidad internacional que cree en democracia y libertad de autodeterminación y libertad individual. Pero si es así, ¿qué consecuencias tiene esta situación, esta guerra para Alemania, para OTAN? Tú ya has hablado un poco sobre las consecuencias también para democracias, para el mundo democrático, digamos. Pero, ¿qué consecuencias deberían tomar OTAN y Alemania? Y tuvimos algunas preguntas sobre, por ejemplo, disminuir la dependencia alemana de importaciones energéticas de Rusia. Hay alternativas, digamos, desde, no sé, gas de Turkmenistán o Azerbaiyán o um, re, reevaluar la energía nuclear. Bueno, esos son las preguntas que ahora estamos discutiendo acá en el Parlamento y en el gobierno. Está claro que un país como Alemania, con una industria muy fuerte, con una dependencia muy alta desde energía de Rusia, necesita alternativas sostenibles que podamos utilizar no solo por varios meses, sino por varios años. Y eso justamente es la razón por la cual no podemos, por el momento, aunque esto realmente ayudaría a Ucrania, terminar de un día al otro con todas las conexiones que tenemos nosotros en el campo de la energía con Rusia. Eso sería posible, pero si hacemos esto, probablemente lo tenemos que hacer por algunos años y vamos a continuar así. Entonces, las sanciones son justas, o sea, fue una buena decisión y me parece un paso, un buen paso o sea, fue una decisión que yo apoyo, pero si vamos a tener sanciones aún más estrictas, tienen que quedarse en virtud por más tiempo. Entonces, vamos a ver cómo esto va. A mí me parece que gas desde otros países puede estar o sea, puede ser un ejemplo. También el liquefied natural gas del norte de América puede jugar un papel. Y nosotros tenemos todavía, yo creo que 1 o 2 plantas de energía nuclear, uno de ellos en mi estado. Y nosotros como liberales ya hemos dicho, ¿por qué no dejamos esta planta plantilla? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Nuclear Power Plant en español. Instalación nuclear, digamos. Algo así, ustedes entienden lo que estamos diciendo. Entendemos, sí. ¿Por qué no nos quedamos con esto un par de años más? Entonces, todo esto lo tenemos que hacer y las construcciones de las energías renovables también tiene que jugar un papel más importante en Alemania. Nosotros estamos en un gobierno con los verdes que están muy en contra de la energía nuclear y en favor de las energías renovables. Entonces, podemos tal vez alzar estos esfuerzos. Muchas gracias. Vimos también que la opinión pública ha cambiado mucho en Alemania
Tenemos una pregunta: ¿cómo tomó la gente en Alemania los dichos de Zelensky ante el Bundestag? Y es por la gente en la calle, no por los parlamentarios, pero la población general. ¿Qué es tu impresión de inmediato? Bueno, mi impresión es que Rusia y Putin ya han perdido la guerra en lo que es la opinión popular. Porque nosotros vemos el gran liderazgo del presidente de Ucrania, vimos que el gobierno de Ucrania está haciendo un trabajo muy, muy duro, muy visible en los medios de comunicación, y esto trae una situación en la cual que sí, o sea, que Ucrania realmente está ganando esta guerra de información. Y esto es algo que yo también veo en las calles de Alemania. Hay muy poca gente que está escéptico sobre Ucrania. Hay muy poco apoyo para Rusia. Entonces, me parece que lo que ha dicho el presidente Zelensky en el Bundestag ha causado mucho apoyo en la población también. Como hablamos de la, digamos, de la lucha de información de opinión popular, ¿qué piensas de las sanciones de YouTube y Facebook a medios rusos como Russia Today? Y son dos aspectos. ¿Crees que sean efectivas contra la desinformación? Y de cuál manera son violatorias de la libertad de expresión, porque normalmente nosotros estamos un poco cautelosos antes de censurar, antes de prohibir. Sí, pues me parece que lo que se ve en Russia Today, en Sputnik, en Raptly, cómo se llaman todas esas máquinas de propaganda, lo que me parece importante es que tenemos que entender que no se trata de medios de comunicación, medios clásicos de comunicación, sino se trata de publicidad cercana al Estado de Rusia. O sea, esos no son medios de comunicación independientes que tratan de contarnos historias o de mostrarnos errores del gobierno, sino que son parte de la política exterior de un país que por el momento está causando una ola de refugiados más grave, la ola más grave de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y para preparar esto, este Estado ha utilizado un método que son los medios de comunicación en los demás países, utilizando las libertades que hay en las democracias occidentales. Entonces, eso me parece importante, y por lo tanto, en tiempos de guerra, a mí me parece un paso proporcional introducir sanciones contra Russia Today. O sea que yo apoyo este paso por el momento. Sin embargo, para liberales, eso trae un gran dilema. Porque si si nosotros creemos que en el libre discurso, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho va a ganar, nosotros tenemos que entrar al debate con con los regímenes autoritarios. Y por esto, una solución sostenible para este problema no solo es una sanción contra estos medios de comunicación, sino es que haya comunicación y periodismo en el lenguaje ruso desde Europa, desde Latinoamérica, para tener un foro, para tener un método para discutir. Nosotros en Alemania, yo les decía que tenemos muchas familias en las cuales se habla ruso en la casa. Y o sea, cada uno tiene el derecho de hablar en el idioma que quiere con sus hijos, ¿no? No es asunto del Estado, somos liberales.
Pero si en una democracia, en donde tienen el derecho a votar, no reciben las noticias del periodismo independiente de una democracia, sino la propaganda de un régimen autoritario que está utilizando las libertades de la democracia para luchar contra la democracia, esto realmente es un problema. Y si prohibimos esto, si solo prohibimos esto, no vamos a llegar a ningún lado. Sino que yo pienso que necesitamos noticias en ruso, necesitamos discusiones en esto. Habrá mucha gente ahora en Europa que habla estos idiomas, como ruso, como el idioma de Ucrania, y podemos utilizar y darles la oportunidad de ser periodistas, por ejemplo, o científicos en nuestros países. Sí, y creo que una idea fue que la BBC reactivó su servicio en radio de shortwave. Sí, sí. Una tecnología vieja que ahora ya está muy útil. Bueno, una otra pregunta fue, ¿cuál es la visión en Alemania respecto del ex canciller Gerhard Schröder? ¿Hay una condena social contra él y hay alguna posibilidad de acciones, digamos, legales o castigarlo para su rol? Pues él es como ustedes saben, el anterior canciller Gerhard Schröder está vinculado muy cercano con el presidente Putin y recibe dinero de cargos diferentes en empresas públicas rusas. Y como es una persona privada y que ya no es canciller, puede hacer lo que quiere, pero lo que no puede ser es que nosotros como ciudadanos le pagamos un sueldo como canciller anterior y que le pagamos su chofer y que le pagamos su oficina, mientras que recibe millones de euros de Rusia. Entonces, a mí me parece que ya no hay ninguna justificación para pagarle un centavo. Sí, pero puede ser que ustedes necesiten cambiar algunas reglas o leyes para prevenir eso. Adelante, ¿por qué no? Yeah. Lo que pasa es que hay que explicar a nuestra coalición, y el partido de Gerhard Schröder es parte de la coalición, Sí. pero yo creo que es una vergüenza para su partido, es una vergüenza para el país, para su partido, para todo el mundo, ¿no? Sí. Hablamos también de los efectos a largo plazo de las sanciones. ¿Cómo lo ves? Algunas sanciones dañan a Rusia. ¿Puede ser que Rusia nacionaliza las empresas extranjeras como reacción? Bueno, sí puedo imaginar, yo me puedo imaginar todo por el momento en Rusia. O sea, yo no sé, sí puede ser. Una otra pregunta, como hablamos también de comunicación con la gente de Rusia, hubo algunas ideas de comunicar a los soldados rusos y ofrecerles asilo en Europa si se rinden. Sí, esto ya se ha hecho. ¿Ya está hecho? O sea, esto ya sí, claro, sí, esta comunicación sí se da y sí la tenemos y esto ya se ha hecho. Yo también veo la pregunta concernando la periodista en la televisión rusa que Sí. de manera muy clara expresó su protesta contra la guerra, y para personas como tal, claro que debe haber un camino hacia Europa, eso sí. Incluso el presidente francés creo que ya le ofreció asilo en Francia a la señora. Sí, pero
Lo que yo mencioné es la idea de comunicar agresivamente a los soldados rusos en Ucrania, que si se rinden van a tener un camino a Europa y no necesitan uh, irse a la cárcel de Ucrania o ser enviado a Rusia. Sí, sí, pues, claro. Eso me parece una manera de información muy útil. Sí. Uh-huh. Hubo también una pregunta sobre la consecuencia de esta guerra para el gobierno alemán, para nuestra coalición. Como todos sabemos, hubo un cambio drástico en la postura alemana que vamos a finalmente invertir en nuestras Fuerzas Armadas con digamos, un fondo presupuestario de 100 miles de millones de euros para revitalizar nuestras Fuerzas Armadas. Pero eso es algo muy duro para, digamos, la tradición pacifista en parte de los verdes y la sociodemócrata. Y entonces, uh, hay un peligro para la estabilidad de la coalición en No me este parece. cambio de postura, de No, política. a mí no me parece que haya un peligro de estabilidad para la coalición, porque todo el mundo sabe que en un tiempo de guerra en Europa se tiene que colaborar. Tú mencionaste este fondo especial que nosotros queremos introducir para las Fuerzas Armadas. Esto lo tenemos que hacer porque en la Constitución alemana hay un freno de deuda, creo que se llama, en español, si lo entienden. O sea, esto quiere decir que no podemos aumentar la deuda estatal como queremos, sino que hay que tener una reducción continuada de la deuda estatal. Esto nos parece a los liberales una muy buena idea, porque si no lo tenemos, los gobiernos socialistas de todo lado van a gastar tanta plata que tiene que ser pagado por alguien, ¿no? Al final. Entonces, este freno de la deuda ha ayudado mucho en el pasado introducir un sentido de disciplina del presupuesto en la política alemana. Pero si pasa algo como pasa ahora en Alemania y el gobierno necesita 1.000 millones 100.000 millones de euros son en español, wow. ¿Qué hacemos? Lo vamos a poner en la Constitución mismo, porque si lo escribimos en la Constitución mismo, es como una excepción al freno de la deuda y al mismo tiempo necesitamos los votos de la oposición. Y ahora en Alemania tenemos una oposición conservador. El partido anterior de Angela Merkel se encuentra por el momento en la oposición y siempre han dicho que necesitamos unas fuerzas armadas más fuertes y ahora pueden comprobarlo en votar con nosotros a introducir este fondo especial para las Fuerzas Armadas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces me parece que la situación tan mala como es, va a crear mucha colaboración en el sistema político de Alemania. Hablando de cambios drásticos de postura, vimos en los años pasados que el apoyo de Putin y la influencia de Putin fui en diferentes campos, digamos. Fui fuerte en la izquierda y también en la izquierda de América Latina, como en Venezuela y Cuba y Nicaragua, pero también en la ultraderecha o la derecha. El presidente Trump hasta ahora está un amigo de Trump o tiene mucha admiración para él. Algunos de sus socios en los Estados Unidos y periodistas como Tucker Carlson amplían sus mensajes. Bolsonaro en Brasil fue muy cerca a Putin y en Alemania la AfD en
en Francia la Frente Nacional, en Italia la Liga y otros fueron en el campo de Putin. ¿Crees que esta guerra está aclarando también la amenaza de esta postura de la ultraderecha contra la democracia y que ellos van a perder credibilidad, digamos, porque son expuestos como amigos Sí, de una dictadura sí, agresiva pura? de un régimen autoritario, ¿no? Bueno, primero hay que ver que la izquierda y la ultraderecha y la ultraizquierda tienen razones diferentes por las cuales apoyar a Rusia. En la izquierda es como la vieja conexión del comunismo, ¿no? Que bien Rusia como la fuerza en el este que dirige a la clase obrera, no sé. Eso es como la explicación y eso trae debates absurdas en el Parlamento alemán. O sea, nosotros hablamos sobre la violación de derechos humanos en la frontera entre México y Estados Unidos y claro que hay que discutir sobre este asunto, claro. Nosotros hablamos de la violación de derechos humanos en la política de asilo de la Unión Europea y claro que tenemos que hablar sobre este asunto. Pero si alguien menciona que en China hay un problema con los derechos humanos, la izquierda, no, esto, o en Cuba, no vamos a hablar sobre esto porque esto no, eso es propaganda occidental que vemos ahí. Entonces, ahí podemos ver que la lucha por los derechos humanos tiene o sea, siempre tiene que tener un contenido de autorreflexión, siempre. Si no, no funciona. Un periodista, un político, cualquier persona de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Norteamérica, que habla sobre derechos humanos en otra parte del mundo, siempre tiene que estar dispuesto a hablar sobre la situación de derechos humanos en su propio país, siempre, o en otros países, porque los derechos humanos son universales, siempre son universales, en cada momento, en cada país. Y eso es lo que hace fuerte las democracias contra los regímenes autoritarios. Les voy a contar la última vez que yo estuve en Estados Unidos, y como ustedes saben, nosotros como liberales en Alemania somos somos críticos de un Estado que tiene muchísimos derechos para la vigilancia en los medios de comunicación y en video, en todo esto. Y el momento que llegué en el aeropuerto de Nueva York, después de algunos años en Europa, lo primero que vi fueron los libros de Edward Snowden ahí. Los libros en donde escribió sobre esos problemas en su propio país, que se pudieron comprar libremente y leer en el aeropuerto y discutir sobre este asunto. Porque en las democracias nosotros tenemos la habilidad de autocriticarnos y de reflejar sobre lo que estamos haciendo. Y esto es la diferencia entre las fuerzas moderadas y la ultra izquierda, que solo quiere ver los problemas con los derechos humanos en los países occidentales, pero si se habla de China o de Rusia, no, esto no puede ser. O Venezuela. O Venezuela, toda la culpa de la OTAN, toda la culpa de Estados Unidos. Hablemos de problemas, hablemos de Guantánamo, hablemos de Guantánamo, pero si hablamos de Guantánamo, hablamos del resto de la isla también, y no solo de lo que pasa en una parte. Eso es lo que es importante para los derechos humanos. Hablando de la ultraderecha,
Eso es un sentido de antiliberalismo. Eso es la razón por la cual la ultraderecha de Europa admira a Putin, porque él está en contra de los derechos para las mujeres, para los homosexuales, está en contra de la migración de los musulmanes. O sea, todas las historias, todas esas feas imágenes que está utilizando la gente de la ultraderecha en los países de Europa, lo está haciendo Putin también, y por esto le admiran a él. Esa es la razón. Y pues yo solo, o sea, yo siempre hablo de las democracias liberales, porque nosotros como liberales también tenemos que defender el liberalismo de nuestras democracias, ¿no? O sea, no todas las democracias son automáticamente liberales. O sea, puede haber decisiones democráticas en contra de los derechos humanos. Y lo que pensamos nosotros es que los derechos humanos, la economía de mercado y la democracia y el Estado de Derecho van juntos. Y si van juntos, eso trae muchas ventajas para la gente. Y yo sí, Ziggy, yo creo que mucha gente va a ver que lo que dice la ultraderecha, que está, o sea, que de verdad está vinculado con Putin, y tal vez van a recibir menos votos, pero no podemos estar seguros. Sí. Como no veo más preguntas, creo que este discurso que nos diste sobre la posición liberal antes de este desafío es un buen punto de cerrar. Si quieres añadir algo finalmente para sí, que podemos hacer juntos. Ya mencionaste que tenemos que reforzar nuestro compromiso para el liberalismo, para aclarar que el liberalismo tiene que tener toda la equipaje, digamos, the package, no solamente economía de mercado, pero también Estado de Derecho, derechos humanos y democracia participativa. Creo que y eso es sobre ataque en Ucrania, y creo que es lo que es claro ahora. Así es, pues yo agradezco a todos que han hecho posible esta reunión, y espero que nos veamos pronto acá o allá, como quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Konstantin. Fue muy interesante. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Sabemos que tienes un calendario muy lleno. Entonces estamos muy felices que tomaste el tiempo para nosotros. Muchas gracias. Siempre con gusto. Que les vaya muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto.